Esto es Agro y Mercados, el podcast semanal de la corredora Graci. Desde el Departamento de Análisis, Ariel Tejera y Juan Manuel Huerti te invitan a pensar los mercados y evaluar estrategias junto a los principales referentes del rubro. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Agro y Mercados, episodio número 18 de la temporada número 2. Mi nombre es Juan Manuel Uberti y en este caso sin la presencia de mi compañero Ariel Tejera, quien se encuentra de vacaciones, así que le enviamos un abrazo grande. Y bueno, como siempre vamos a estar haciendo este resumen semanal de noticias y de principales factores destacados del mercado agrícola. Como siempre, vamos a tener la presencia de una invitada muy importante que nos va a comentar sobre un montón de temas muy interesantes vinculados al agro y a la importancia, sobre todo, del agro en la economía nacional en un momento muy importante, ¿no? Comenzando por el análisis de la variación de precios en el mercado internacional, tuvimos una semana en Chicago con una rueda menos por el feriado del día jueves, por el Día de Acción de Gracias, y la verdad que en cuanto a variación de precios, una semana bastante estable. La soja ganó $2 por tonelada del viernes pasado a este viernes 29 de noviembre. El maíz bastante estable, perdiendo $1 por tonelada, y el trigo sí, acusando pérdidas de entre 4 y $5 por tonelada. La verdad que respecto de soja, todo está pasando actualmente por lo que es el devenir climático en Sudamérica y viene avanzando todo muy bien en lo que tiene que ver con Argentina y Brasil, referido al progreso de la siembra, lluvias que se van dando con frecuencia y pronósticos climáticos favorables. Entonces todo esto lleva a pensar que vamos a tener super cosechas en Sudamérica. Estamos hablando de 166 millones de toneladas para Brasil, lo cual, si se termina dando, sería un récord histórico. Y para Argentina, al momento, estaríamos hablando de unas 53 o 54 millones de toneladas. Tuvimos algunos datos alentadores respecto de lo que es la demanda externa en Estados Unidos, datos semanales por encima de lo esperado por el mercado, buenos volúmenes, así que condición necesaria para apuntar a los precios, una demanda que se está dando bastante activa, con buenos volúmenes, que permiten, como decíamos, dar algo de sostén a las cotizaciones en medio de tanta oferta en Estados Unidos y tan buenas perspectivas de producción para Sudamérica. El maíz venía perdiendo terreno en la semana, en la última rueda pegó un rebote que logró de alguna manera recuperar parcialmente este terreno perdido y bueno, dejando, como decíamos, los precios prácticamente sin variaciones respecto del viernes anterior y solo perdiendo $1 por tonelada. También bastante condicionado el mercado del maíz por las buenas perspectivas de producción en Sudamérica y por cierto temor sobre el futuro del gobierno de Trump, en donde se podría dar una menor demanda por el lado de los biocombustibles y además, otro tema no menor, fueron las declaraciones del futuro presidente de Estados Unidos sobre lo que sería nuevamente imposición de tarifas a China, a Canadá, a México. Bueno, tendremos que acostumbrarnos nuevamente a este tipo de noticias a lo largo de las semanas y a reacciones del mercado que, bueno, hay que ver qué se termina concretando los hechos realmente, pero bueno, de suceder, nada de esto sería bueno para los precios de los granos. Por el lado del trigo, decíamos, el cultivo que sufrió la mayor pérdida semanal en el mercado de Chicago, casi $5 de caída de viernes a viernes. La verdad que en un mercado internacional muy competitivo, donde Rusia sigue haciendo las ofertas de menores precios en el mercado internacional y una cosecha en Sudamérica que está ingresando, Argentina y Australia, con buenos volúmenes de producción y dando esa debilidad estacional para los precios del trigo por la oferta que está ingresando desde el hemisferio sur, digamos, ¿sí? Pasando al panorama local, en lo que tiene que ver con el orden de lo productivo, tenemos cosecha de trigo ya casi en torno al 40% y con muy buenos rindes en lo que es la zona central del país y muy buenas perspectivas de rendimiento también para lo que queda por desarrollarse y cosecharse. Por lo cual se sostienen todo lo que es las estimaciones de producciones actuales que están muy cerca de las 19 millones de toneladas. Hay que ver si las lluvias y tormentas de esta semana generaron algo de impacto negativo en algunas zonas particulares, pero bueno, más allá de eso, que sería algo muy reducido o aplicado a zonas muy puntuales, estaríamos con luces verdes en general para lo que es la campaña triguera desde el plano productivo.
Mientras tanto, la siembra de soja viene avanzando, la verdad que a todo ritmo, y se acerca ya al 50% a nivel nacional. Estas lluvias recientes beneficiaron lo que es las condiciones hídricas de los suelos y los cultivos ya implantados y, bueno, permiten seguir avanzando con las tareas en tiempo y forma. Los principales avances se están dando, por supuesto, en zona núcleo, provincia de Córdoba y Entre Ríos, y bueno, con el correr de las semanas entendemos que se van a ir trasladando y bueno, progresando todo lo que es la siembra hacia el resto de las zonas, sobre todo con lo que es soja de segunda. La siembra de maíz avanza muy lentamente en este momento del año y bueno, ya cubre más de un 42% del área intencionada. Todo lo que es siembras de primera, siembras tempranas, exhibiendo muy buenas condiciones por toda la lluvia que se fueron recibiendo. Estamos hablando de que un 96% de los maíces sembrados tienen condiciones normales a excelentes, así que todo parece ir muy bien para lo que es el maíz a cosecharse allá por fines de febrero, marzo y abril. Y después, bueno, habrá que ver cómo se termina dando la siembra de maíz tardío y de segunda. Para completar el panorama productivo, girasol ya estaría sembrado el 100% de la superficie, con muy buenas condiciones de los cultivos y cosecha de cebada iniciando cerca del 5%, con una producción que alcanzaría en esta campaña las 5 millones de toneladas a nivel nacional. Pasando a tema precios, soja, la verdad que bastante estable en lo que es el mercado disponible, rondando los 295.000 pesos a inicio de la semana, después cediendo un poquito, terminando la semana en torno a 293.000 pesos. El maíz bajando un poquitito también, de 184 a 182.000 pesos sobre la última rueda de la semana. Y bueno, el trigo manteniéndose ahí firme, cerca de los 192.000 pesos por tonelada. En cuanto a los futuros, un par de dólares en baja para lo que es la soja mayo 2025, en torno a 275 dólares por tonelada. Y bueno, esto dejando un escenario, la verdad que de márgenes bastante ajustados para el productor, cuando uno hace el ejercicio económico, digamos, de ingresos y costos por hectárea, ¿no? Misma situación para el maíz, cayendo unos dólares en las posiciones a cosecha y terminando la semana cerca de 177 dólares para el maíz abril y unos 172 dólares para lo que es el maíz julio 2025. Bueno, y ahora vamos a conversar con la invitada que tenemos para el episodio de hoy. Vamos a charlar con Natalia Ariño, que es licenciada en Economía, investigadora y analista en FADA, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina. La verdad que una institución de gran prestigio, en donde siempre están realizando informes y estudios importantísimos que después son de gran utilidad para las distintas propuestas de políticas públicas. Así que la idea es que Natalia nos cuente un poco sobre algunos de los indicadores y estudios actuales, ¿no? Natalia, buen día, ¿cómo estás? Hola Juan, bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este podcast. No, un placer tenerte acá, así que bueno, vamos a estar consultándote sobre todo el material que suelen armar ustedes, que la verdad que está muy, muy interesante. Natalia, para comenzar, si te parece, bueno, estuvimos viendo lo que es la construcción del índice FADA que realizan ustedes, esta suerte de seguimiento de lo que es la participación del Estado en la renta agrícola. ¿Querés comentarnos un poco cómo construyen este indicador, qué seguimiento le dan y demás? Bueno, este es un indicador muy propio de FADA que hace varios años que lo venimos actualizando, sale cada 3 meses, la próxima edición va a ser la de diciembre de este año. Y bueno, le vamos dando seguimiento justamente cuál es la participación que tiene el Estado en la renta agrícola, puntualmente en una hectárea promedio en la que se cultiva maíz, trigo, soja y girasol. Ujú. Y bueno, la última edición nos dio que la participación es del 61,5%. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 pesos de renta que genera una hectárea agrícola promedio, 61 pesos con 50 quedan en manos del Estado. ¿Sí? Y cuando hablamos de manos del Estado, hacemos referencia a impuestos tanto nacionales, provinciales y municipales. Y en esta Bien, construcción, bueno, para poder determinar este valor, lo que hacemos es teniendo en cuenta justamente la renta agrícola que proviene de la diferencia entre el valor bruto de producción y los costos de producción, ¿verdad? Entonces, bueno, de esa renta agrícola, el 61,5% va destinado a impuestos, después aproximadamente un 14% a rentabilidad, a margen del productor en promedio, ¿no? Y el resto
bueno, tiene que ver con pago de alquileres, por ejemplo. Entonces, esa es más o menos la distribución que se le hace. Y cuando nosotros lo comparamos a lo largo de los años, hace el 2007 que lo venimos realizando a esta estimación, bueno, ha habido periodos en los que realmente ha superado ampliamente la participación del Estado. Si bien el 61,5% que hablamos recién es alto, hubo periodos como por ejemplo en la época del 2008 al 2015 aproximadamente en donde la participación estaba por arriba del 70%, llegando en algunos momentos al 90-95%, lo cual es una locura bueno, de la presencia del Estado en la actividad agrícola, ¿no? Bien, entonces este 61,5% actual, que si bien a priori el número de por sí ya parece alto, en comparación con los últimos años estaríamos en un nivel dentro de todo bajo, digamos. Sí, exactamente. Pero de nuevo, hay que resaltar que sigue siendo un número muy alto, pero Sí, sí. comparado con varios años atrás, la verdad que bueno, bajó. De todas formas, si lo comparamos, por ejemplo, con septiembre del año pasado, en plena época de sequía, bueno, la participación también llegó al 70%, justamente porque en este cálculo, al haber habido sequía, se redujo la producción, ¿sí?, de los granos y por lo tanto el valor bruto de producción, entonces, y la renta. Claro, Entonces porque ahí eso acá hay impacta que tener en cuenta que ustedes toman una hectárea promedio y bueno, hay que ver qué cantidad hacen sacar de una hectárea y a qué precio, ¿no? Entonces ahí, bueno, cada campaña puede estar influenciada o por buenos y malos volúmenes y por buenos y malos o precios, por ¿no? precios. Para Exactamente. definir la Sí, parte de la renta, digo. sí, sí, exactamente. Tiene en cuenta lo que son los rendimientos promedios y los precios, y además de los costos, ¿no? Pero entonces, como periodos como el año pasado, en donde estuvo la sequía, que los rendimientos se redujeron, ahí eso impactó directamente en la renta agrícola y por lo tanto el peso de los impuestos termina siendo mayor que en una situación normal, donde no hay sequía y donde los rendimientos son promedios, digamos, normales. Bien, bueno, entonces importante ver las perspectivas entonces de volumen para la próxima campaña y el nivel de precios que, bueno, respecto de los últimos años estuvo bajando y eso claramente va a estar afectando un poco la parte del ingreso del productor o bueno, el ingreso por hectárea, ¿no? Y qué importante es dar el seguimiento a este indicador porque en función de cómo evoluciona la potencial renta, prestar atención a cuánto se castiga, digamos, vía impuestos, ¿no? Sí, exactamente. Y ahora que mencionás vía impuestos, también otro dato que nosotros resaltamos en el índice FADA es, bueno, de esos impuestos que se le cobran al productor, cuáles son y qué destinos tienen, ¿no? O qué participación tienen dentro de los impuestos nacionales, provinciales, municipales. Y por ejemplo, de esos 61,5 pesos por hectárea que se lleva el Estado en términos de impuestos, el 64,5% son impuestos nacionales no coparticipables. ¿Qué quiere decir esto? Que son impuestos que salen de las regiones, pero que no vuelven directamente desde donde salieron. Sobre todo lo que son derechos de exportaciones, que es lo que mayor impacto tiene en la actividad agrícola y que más castiga también al productor, y lo que es impuesto a los créditos y débitos bancarios. ¿Sí? Esos son los no coparticipables. Claro, Y todos después impuestos un que 30. recauda el sector público nacional y que no vuelve vía transferencias a las provincias, digamos. Exactamente. Después tenemos los impuestos también nacionales que sí son coparticipables, que son en un 30%, y ahí, bueno, sí tenemos impuestos a las ganancias o impuestos al IVA. Y después están los impuestos provinciales, que representan un 4,9%, y los impuestos municipales, un 0,6%. Esa es la distribución para que tengan en cuenta quien nos está escuchando, hacia dónde van los impuestos que se le cobra al productor. Sí, la verdad que súper claro, digamos, y es muy importante, ¿no? Tener en cuenta esto, ¿no? Quién es que se lleva la mayor parte de la recaudación, hacia dónde va, digamos, y para pensar también qué vuelve de todo eso, ¿no? Vía servicios públicos, ¿no? O qué hay atrás qué contraprestación hay atrás de esa carga impositiva, ¿no? Para reflexionar sobre eso. Sí, y una carga impositiva que es cada vez más asfixiante y que desde el sector se viene pidiendo que justamente se reduzca, incluso que se elimine, por ejemplo, los derechos de exportación, porque bueno, dado la coyuntura, todavía al nivel nacional parece no estar las condiciones dadas para poder empezar a eliminarlo, a reducirlo o incluso a eliminarlos.
pero bueno, sería sumamente importante porque no solo afecta directamente a la renta del productor, sino también al país, porque el hecho de poder sacar los derechos de exportación implica también posibilidades para que pueda crecer nuestro país en términos de inversiones, en términos de generación de empleo, en términos de mayor inversión incluso en el propio campo, en los cultivos. Sí, justamente me das el pie para preguntarte sobre lo siguiente, que es el tema, bueno, exportaciones, ¿no? Todos lo sabemos que las cadenas agrícolas tienen un gran peso en lo que es el total de exportaciones a nivel nacional y que justamente las retenciones, este impuesto que castiga las exportaciones, permitiría quizás incrementar, ¿no? Cada una de estos componentes de las exportaciones totales, ¿no? ¿Querés compartirnos un poco los números que siguen ustedes? Dale, sí, ahí para hacerte un comentario, claramente los derechos de exportación son un desincentivo, primero a la producción, a la inversión y también a las exportaciones, que es realmente lo que necesitamos también para crecer. No solo pensar en un mercado interno, que obviamente es sumamente importante, ya ahí corriéndome no solo de los granos, sino también pensar en carnes, bueno, en biocombustibles, bueno, entre tantas producciones agro, sino también pensar que hay lugar también para la exportación y bueno, que es importante para crecer en ese sentido. Después, otro de los informes que nosotros hacemos en FADA es el monitor de exportaciones, que lo elaboramos semestralmente. Uno de los informes es como el resumen del año completo y el otro es por semestres. Bueno, el último informe que elaboramos fue el del primer semestre del 2024, ¿sí? De este Ujú. año. Y bueno, donde refleja nuevamente la importancia que tienen las exportaciones agro en su conjunto para nuestro país. Tal es así que 6 de cada 10 dólares que ingresan a nuestro país provienen por exportaciones agroindustriales. Que si bien ahí tenemos todo lo que es los complejos granarios como maíz, trigo, girasol, soja, también tenemos todo lo que son los complejos, por ejemplo, de láctea, complejo vitivinícola, complejos regionales como peras, manzanas, forestal, limón, bueno, tantas producciones que tenemos en nuestro país a lo largo y ancho, ¿no? de la Sí, sí, Argentina. que quizá de menor peso en el total de las exportaciones, pero importante para cada región, seguro. Exactamente, porque cada producción dinamiza su economía. Pensemos en el norte, en el sur, en la región cuyana. Bueno, en el caso puntual de cuáles son, por ejemplo, los complejos que más exportaciones generan y mayor ingreso de divisas generan para nuestro país, y bueno, tenemos lo que es el complejo de la soja, que genera el 41% de las divisas que ingresan a la Argentina. El complejo maíz está en el segundo lugar con el 16% y el complejo trigo en el tercer lugar de importancia en las exportaciones agroindustriales. Pensemos que para el primer semestre de este año ingresaron unos 24.000 millones de dólares, ¿sí? En los primeros 6 meses del año, lo cual representó un 20% más que el primer semestre del año pasado. Un semestre complicado también el año pasado, atravesado por sequía, que bueno, si bien aumentó en términos de toneladas y de producción, digamos, de exportaciones en volumen, por ahí no fue tanto en precios, que si bien sí hubo un incremento, pero con precios debilitados también, ¿no? Pensemos en los granos que bajaron los precios, carnes también estuvo bastante castigado. Pero aún así, comparándolo contra un año con sequía, como fue en el 2023, bueno, los volúmenes y las exportaciones en dólares aumentaron. Sí, sin duda. Bueno, claramente la importancia de estos sectores y la cantidad de dólares que representan para el funcionamiento de la economía y lo importante de las políticas públicas orientadas a incentivar las exportaciones y no castigarlas, ¿no? Sí, bueno, ahí hay varios temas para seguir tratando, ¿sí? Que el gobierno, quien esté, debería estar tomando cartas en el asunto para poder justamente incentivar las exportaciones. Faltan lo que es cuestiones como acuerdos internacionales para poder abrir nuevos mercados y llegar a nuevos mercados con nuestros productos. También seguir eliminando trámites administrativos, sí, que se han estado desburocratizando bastante todas estas cuestiones con respecto a la exportación, pero que se necesita seguir dando pasos en ese sentido. Eliminación de los derechos de exportación sería un punto muy importante para el tema de las exportaciones y poder impulsarlas como hablábamos recién. Y bueno, y por supuesto que hay otra de las trabas que hoy en día es muy importante, que es el atraso cambiario, que justamente juega en contra.
ante la competitividad de los Sí, complejos agroindustriales. sí, desde ya. Bueno, ahí también el margen que tendrán por la cuestión fiscal, ¿no? En tanto no se cumplan los objetivos de equilibrio fiscal o superávit, quizá con menos margen de maniobra para tocar componentes de la recaudación, ¿no? Sí, Digo, totalmente, es lo que hablamos todo como recién. parte de un Todavía. plan de gobierno un poco más amplio y no solo sectorial. Exactamente. Pero bueno, son temas que deberían estar en la agenda, que tarde o temprano se debería empezar a trabajar sobre esas tramas que justamente impactan, sí, impactan negativamente en el sector agro y que termine poniendo un límite al crecimiento. Sí, sin lugar a dudas. Y Natalia, ¿tenés a mano algunos números de los rankings mundiales, digamos, en cuanto a el rol que ocupamos como país en cada uno de estos productos que son importantes? Bueno, por ejemplo, a ver, al ser los complejos de la carne, perdón, los complejos de la soja, maíz y trigo, los principales generadores de divisa, claramente tenemos un lugar privilegiado a nivel mundial. Por ejemplo, en el caso de la soja, el complejo sojero está presente en el mundo siendo el primer exportador en aceite de soja. Es decir, Argentina ocupa en el ranking mundial el primer lugar como exportador de este producto. El maíz, por ejemplo, ocupa el tercer lugar como exportador mundial de grano, ¿sí? Argentina se destaca en eso con el complejo del maíz. Y en el caso del trigo, Argentina ocupa el lugar número 13 en exportaciones de grano. Bien, bien, buenísimo. Bueno, y también otro gran punto me parece interesante de lo que ustedes siguen de cerca y estudian, es cuál es el rol de cada una de estas cadenas en lo que tiene que ver con generación de empleo en la economía, ¿no? Un tema no menor. ¿Cuáles son los números que nos puedes compartir? Sí, no menor, y también para que sirve este informe, que también hacemos una vez por año, que es el empleo en las cadenas agroindustriales, para derribar ciertos mitos, porque hemos escuchado en algún momento que el campo no genera tanto trabajo, y por ahí está bueno ver no solo el empleo que se genera en el campo propiamente dicho, sino todo lo que implica, Sí, ¿sí? La todo el actividad impacto en del los otros agro. sectores, que no son pocos. Exactamente, no solo tenés el empleo directo, sino también está el empleo indirecto, que por ahí quienes vivimos más cerca de regiones productivas lo podemos ver, o en pueblos también más cercanos al campo, pero que en ciudades más grandes por ahí cuesta que se sepa, porque Sí, por ahí sí, es también verdad. parte de darlo a conocer o de explicarlo cómo funciona. Entonces ahí en este trabajo no solo explicamos y estimamos el empleo del agro en el campo, sino también todo el empleo que se genera en aquellos eslabones que sí o sí se necesitan para que el agro funcione. Por ejemplo, el empleo que se genera por la producción de semillas o tecnología para el agro, o incluso el empleo cascadas hacia adelante, como le decimos nosotros, que genera el transporte, la comercialización, ¿sí? Ya sea tanto de productos agro, de materias primas, como también productos industrializados, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo este abanico, el agro genera unos 4 millones de puestos de trabajo, ¿sí? Totales tanto directos como indirectos, lo cual representa un 23% del empleo privado argentino, ¿sí? Que Sí, no sí, es es una menor, gran porción, digamos, del empleo total, ¿eh? es una gran porción, exactamente. Y también ahí tenemos en cuenta el empleo de toda la Argentina, ¿sí? Desde el punto de vista agroindustrial, no solo de las cadenas de los granos, sino también las carnes y las cadenas regionales. Y en este sentido, por ejemplo, en primer lugar, el empleo que más genera es el de la cadena bovina. En segundo lugar, con 507.000 puestos de trabajo. En segundo lugar, lo que es frutas, verduras, hortalizas y legumbres, con 428.000 puestos de trabajo. Y en tercer lugar, viene, por ejemplo, lo que es la cadena del trigo, con 414.000 puestos de trabajo. Y luego, por orden de importancia, sigue la soja, el maíz y bueno, tantas otras cadenas más que quienes estén interesados pueden ver todos estos trabajos en la página web de FADA. Pero a lo que apuntamos con esto es que justamente las cadenas agroindustriales son grandes dinamizadoras de empleo en las regiones en las que se encuentran. ¿Sí? Podemos mencionar trigo, soja, maíz, por ahí en la región núcleo, ¿sí? O en la región pampeana, pero también tenemos lo que es producción forestal, por ejemplo, producción vitivinícola, azucarera, en diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, eso es sumamente importante.
Y cuando vemos hacia adentro, por ejemplo, las cadenas de los granos, de la soja, maíz, trigo, en términos de distribución de empleo, hacia adentro de la cadena, es decir, hacia los eslabones, cuánto va al eslabón de insumos, cuánto al eslabón primario, industrial y etcétera, se distribuyen bastante parecidos, salvo lo que es trigo, que trigo presenta una característica que el cereal, bueno, es utilizado para consumo humano, entonces tiene mucho mayor empleo generado en lo que es en la industria, justamente por el lado de la transformación del cereal en la harina a través del molino, o también la transformación justamente de la harina en todos los productos panificados y farináceos que tiene nuestro país. Entonces ahí tiene una mayor presencia de empleo a comparación de soja, maíz o girasol. Y Y más que también nada una decís por mayor... la vinculación a mayor consumo en el mercado interno de ese producto. Exactamente, sí, más que nada por la transformación del cereal, digamos, en productos que luego son consumidos en el mercado interno. Porque eso después también se ve en la etapa de la comercialización, que ahí tenemos en cuenta el empleo generado en el comercio minorista y mayorista, que también tiene una mayor generación de empleo, ese eslabón en la cadena de trigo, en comparación a las demás. Claro, va traccionando otros sectores también al mismo tiempo. Exactamente, sí, sí. A comparación Bueno, por ahí de soja, que tiene mucho más, por supuesto que la actividad primaria en la soja es el que mayor empleo genera, pero si vemos los otros eslabones, el que mayor empleo genera también es la parte del transporte, lo cual es lógico en todo el movimiento de granos y de subproductos. bien, clarísimo. Bueno, Natalia, la verdad que súper interesante todo el estudio y seguimiento de estas variables que hacen. Y bueno, igual de importante todo lo que es cultivos tradicionales y los más importantes en zona núcleo. Y también lo que mencionás, ¿no? De que cada región tiene su economía, alguna producción particular y es clave para el desarrollo regional. Invito a todos a consultar la página de FADA y la verdad que la cantidad de estudios, de infografías y material que suben es súper interesante y bueno, como dije en el momento inicial, me parece que todo este contenido es de gran utilidad para el conocimiento de los que tienen que formular después propuestas de políticas públicas y tomar decisiones en esos niveles, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esta información está disponible para todos aquellos que quieren consultarla a través de la página web y bueno, siempre los canales de comunicación con FADA están abiertos para cualquier duda que tengan o sugerencia también para seguir estudiando y trabajando. Y esto, como decías recién, no solo es de las producciones de una sola región, sino es de todo el país y que incluso no es solo de las producciones agroindustriales, también de toda la actividad económica que se da en nuestro país de diferentes rubros, van a ser lo que va a sacar adelante a nuestro país, ¿no? Que va a aportar el crecimiento de la Argentina. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y bueno, por sumarte a participar en este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Así se nos iba un episodio más de Agro y Mercados. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Saludos. Esto fue Agro y Mercados, del podcast semanal de la corredora Graci con Ariel Tejera y Juan Manuel Huberti.